Para comprender el funcionamiento de los sistemas biológicos, es decir, de las plantas, animales, protistas, hongos y bacterias, es necesario recordar algunos conceptos básicos de química que revisaremos en este video. Para empezar, quisiera que te preguntaras si los sistemas biológicos y la materia no viva están conformados por los mismos tipos de átomos. ¿Qué opinas? Bien, pues si contestaste que sí, estás en lo correcto. Nuestro cuerpo, el suelo, nuestra mascota, una roca y todo lo que está en nuestro planeta están conformados por los mismos tipos de átomos, átomos como el oxígeno, el carbono, nitrógeno, hierro y demás elementos que están en la tabla periódica. Solo que en los sistemas biológicos, nuestros átomos forman estructuras con un alto nivel de organización y complejidad, de las que surgen propiedades que no tienen los sistemas no vivos, y esas propiedades emergentes se estudian desde una ciencia que es la biología en sus diferentes niveles de organización. Veamos un poco más sobre esos niveles. Si con una lupa intento ver de qué está formado el dedo pulgar de esta chica, de este individuo, lo que voy a ver es la piel, que es un nivel de organización que se denomina tejido. Si amplío más la imagen, para ver de qué está formado ese tejido, en un microscopio podría ver las células. E incluso con un microscopio más sofisticado, como el microscopio de barrido o el de fuerza atómica, podría ver las estructuras que conforman a las células. ¿Recuerdas cuáles son esas estructuras? Estructuras como la mitocondria, la membrana celular, el aparato de Golgi y el núcleo. Bien, pues en este primer esquema están representadas esas estructuras en una caricatura de la célula, pero también podemos ver fotografías que nos indican que es posible verlas en un microscopio. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de una mitocondria, la fotografía de la membrana celular y del aparato de Golgi. Y si pudiera ampliar aún más estas imágenes para ver de qué están formadas estas estructuras celulares, el nivel que vería serían las moléculas. Lamentablemente aún no es posible ver claramente las moléculas en un microscopio, pero hay diferentes formas de representarlas. Recuerda que se le llama molécula a un grupo definido de dos o más átomos que están unidos mediante enlaces químicos covalentes. Por ejemplo, el agua es una molécula donde el oxígeno está unido mediante enlaces químicos a dos átomos de hidrógeno. Los átomos de una molécula pueden ser de diferentes elementos, como en el agua o el ácido clorhídrico formado por cloro unido a hidrógeno, o pueden ser también uniones del mismo elemento, como en el caso de la molécula de dihidrógeno o el oxígeno molecular, donde dos oxígenos están unidos entre sí. Ya que, como decíamos, los sistemas biológicos estamos conformados por moléculas y en nuestras células ocurren cientos de reacciones químicas. Para comprender la vida en su nivel celular es importante tener algunos conocimientos sobre notación química, es decir, sobre la forma como se escribe la química. Bien, pues en el caso de las moléculas, como habíamos mencionado, existen diferentes formas de representarlas y las más sencillas es la fórmula o fórmula molecular. En una fórmula se utilizan símbolos de una o dos letras para indicar los elementos que están presentes en la molécula y se van a colocar subíndices que indican cuántos átomos de cada tipo están presentes. Si el símbolo no tiene subíndices, entonces solo está presente un átomo de ese elemento en la molécula. Por ejemplo, en la molécula de agua vemos los símbolos H y O mayúscula, que si los buscamos en la tabla periódica vamos a ver que corresponden al hidrógeno y al oxígeno. De manera que esa molécula pues, está formada por esos dos elementos. ¿Y en qué proporción? Pues eso lo podemos ver con los subíndices, que en el caso del subíndice 2 nos indica que hay dos átomos de hidrógeno en la molécula, como lo corrobora la imagen, y que el oxígeno, ya que no tiene subíndice, recuerda que eso significa que hay un solo átomo, también lo podemos ver aquí, solamente un átomo, son los que conforman el agua. Bien, veamos otro ejemplo. En el caso del metano, aquí está representado el modelo de esta molécula, identificas cuáles son los elementos que lo componen. Son el carbono y el hidrógeno, ¿cierto? Bien, pues ¿cómo vamos a escribir la fórmula? Siempre vamos a empezar con el carbono. Entonces escribimos el símbolo del carbono, luego el hidrógeno, escribimos el símbolo del hidrógeno y después vamos a colocar los subíndices. ¿Cuántos átomos de carbono hay en la molécula?
solamente uno. Entonces, no es necesario escribir ningún número. Recuerda que si no hay subíndice, representa que hay un átomo de ese elemento. Y en el caso del hidrógeno, que hay 4 átomos, entonces ahí sí vamos a poner el subíndice 4 y nos quedaría la fórmula del metano de esta manera. Otra forma de representar a las moléculas es con su fórmula estructural. En esta, además de representar cuántos átomos de cada elemento se encuentran en la molécula, se nos muestra cómo están unidos esos átomos, indicando cada enlace con un guión. La fórmula del metano, en este caso, indicaría que cada uno de los 4 hidrógenos está enlazado con el carbono, que esa es una información que no nos da la fórmula. En la fórmula estructural sí tenemos esa información. Observa cómo los enlaces simples se simbolizan con un solo guión, mientras que los enlaces dobles con 2 guiones. Incluso podríamos tener representaciones con 3 guiones que indicarían un enlace triple. En este ejemplo también podemos ver que las moléculas tienen formas características, porque los átomos establecen enlaces con ángulos diferentes. Por ejemplo, esta es una molécula lineal y aquí en la molécula del agua pues observamos los ángulos característicos de esta molécula. Una última forma que veremos de representar a las moléculas es mediante los modelos. Estos pueden ser de bolas y varillas o modelos volumétricos, donde se va a representar con precisión la geometría de los enlaces en una molécula. En el modelo de bolas y varillas, las varillas se usan para representar los enlaces y las esferas representan a los átomos, mientras que en el modelo volumétrico los átomos se representan como esferas pegadas. En estos modelos puedes encontrar diferentes representaciones en diferentes colores. Sin embargo, los colores estándar con los que es conveniente representar al hidrógeno es de color blanco, el carbono con negro y el oxígeno con rojo. Si tú sabes eso, aunque en el modelo no esté la letra del elemento, pues tú podrías saber aquí de qué elemento se trata. Aquí de qué elemento se trataría. Si está en negro, pues de carbono, ¿cierto? Y que representa el rojo. Pues aquí tenemos los colores que son característicos. Recuerda, el hidrógeno de blanco. Bueno. ¿Qué te parece si pones pausa en el video y respondes a las siguientes preguntas para corroborar que vas comprendiendo las ideas que hemos revisado hasta ahora? Bien, pues estas moléculas de las que hemos estado hablando y que nos conforman, continuamente sufren la reorganización de sus átomos al romperse y formarse nuevos enlaces químicos. A esto se le llama reacciones químicas. Estas reacciones pueden describirse en ecuaciones químicas, que son enunciados donde se utilizan las fórmulas moleculares para describir a los reactivos, es decir, las moléculas que participan en la reacción, y también para describir a los productos, que son las moléculas que se producen cuando ocurre la reacción. La flecha que se dibuja entre los reactivos y los productos se dibuja para indicar que ocurre la reacción y en qué sentido. De hecho, seguramente recuerdas reacciones donde hay flechas en los dos sentidos. Eso quiere decir que la reacción es reversible. Bien, en las ecuaciones un elemento muy importante son los coeficientes, pues estos describen la cantidad de moléculas que participan en la reacción o cantidad de moléculas que se producen. Ten mucho cuidado de no confundir a los coeficientes con los subíndices. Los coeficientes no nos van a dar información sobre la estructura de la molécula, solamente nos van a decir cuántas moléculas hay. Por ejemplo, si leemos esta ecuación, nos diría que una molécula de metano es una molécula porque no tiene coeficiente. Entonces, cuando no hay coeficiente, no está escrito, quiere decir que es una sola molécula. Entonces, una molécula de metano más 2 moléculas de agua, observa cómo el coeficiente está aquí antes de la molécula, reaccionan para producir una molécula de dióxido de carbono y coeficiente 2, entonces 2 moléculas de agua. Bien, para ver esto con mayor claridad podemos representar a las reacciones con las fórmulas estructurales de los productos y de los reactivos y quedaría de esta manera. Observa que esta es la ecuación con las fórmulas, aquí representado con las fórmulas estructurales. Nuevamente, una molécula de de metano, 2 moléculas de oxígeno molecular, aquí ve el coeficiente, 2 moléculas, reaccionan y producen una sola molécula de dióxido de carbono más
coeficiente 2 moléculas de agua. Observa aquí cómo el agua, las moléculas de agua no están enlazadas entre sí, o sea, son moléculas independientes y es lo que nos representaría la ecuación. Bien, pues un buen ejercicio para que confirmes lo aprendido podría ser que representes con sus fórmulas estructurales las moléculas que participan en una importante vía metabólica, que es la respiración celular. Entonces, en la ecuación pues, nos está indicando que esta molécula más 6 moléculas de oxígeno molecular reaccionan y forman 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua más 38 ATPs. Bueno, pues espero que estas nociones básicas que revisamos en el video puedan ayudarte para comprender mejor las reacciones químicas que ocurren en las células. Recuerda que al conjunto de esas reacciones se le llama metabolismo.